Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre una leyenda japonesa. Yubium es un fantasma con forma de mujer, atormentada, que carga eternamente con la culpa de haber sido el contenedor de su hijo muerto. Madre y feto recorren los senderos y los lugares solitarios, provocando terror y dolor a todo aquel que se cruza con ellos. La leyenda que la tradición japonesa denomina uno de los fantasmas más temibles del terror japonés por su sed de venganza. Este fantasma, con forma de mujer, atormentada, que carga eternamente con la culpa de haber sido el contenedor de su hijo muerto, con el dolor y el horror de haber tenido un hijo no nato, con el que aún está comunicada. Según la creencia popular japonesa, ambos, madre y feto, recorren los senderos y los lugares solitarios, provocando terror y dolor a todo aquel que se cruza con ellos. Para hablar de estas aterradoras historias y de su arraigo en la sociedad japonesa, Yubium es la madre que, presa de un dolor inhumano por haber perdido a su hijo, se aparece en el mundo de los vivos para aterrar y mortificar a los que sigue. En el mundo son fantasmas que llevan un feto ensangrentado en brazo y que llora y se lamenta a la vez que lo hace el bebé nonato. Se trata de un fantasma muy recurrente en multitud de historias y leyendas. Y es que la apariencia de Yubium es realmente dramática y espeluznante. Yubium se aparece con ropajes blancos y cabello largo y enmarañado, y con su bebé en brazos. Un bebé que en ocasiones ofrece a los vivos con los que se encuentra. El bebé empieza a llorar, y cuando el ser vivo intenta acunarle y calmarle, este le muerde en el cuello, provocando su muerte por puro terror. Con la forma del bebé, que tiene que terminar lanzando al suelo porque no puede sostenerla. Y hay otra versión, que es que el bebé empieza a llorar, y cuando el testigo intenta acunarlo y se lo echa en hombros, el bebé le muerde el cuello y entonces desaparece. Y le produce un terror que provoca la muerte del propio testigo. Muerte de miedo, clásico. Los japoneses tienen una iconografía de la que hemos hablado varias veces, y por eso cuando llegan al mundo del celuloide arrasan hace unos 20 y pico años, cuando no entendemos su código, porque realmente es otro mundo. Y ambos podemos decirlo. Yo creo que por fortuna Japón sigue siendo el otro mundo, más otro mundo que existe en este mundo. Permítame las redundancias. ¿Por qué? Porque todavía hay una creencia profunda que viene de raíces y de fuentes muy antiguas, donde el sintoísmo es importantísimo, donde todo está un poco vivo y no acaba de estar muerto, donde todo puede lanzarnos un mensaje. Ese caballo negro, esa tez pálida, uno dice, ¿es el teatro japonés quien adapta las historias de fantasmas? ¿Es la historia del fantasma la que ha adaptado el viejo sistema iconográfico del arte japonés? Es más, es que como tú bien dices, los directores de cine o los creadores, ¿no? los escritores, creen profundamente en estas historias, y no creen porque sí, sino porque lo han mamado prácticamente desde la infancia y han vivido incluso ritos de paso, ritos que se han llevado a cabo contra los fantasmas, ritos contra la Subume, porque hay ritos para maneras de alejar a la Ubume. Yo esto no lo había oído nunca, Iker, hasta que empecé a investigar para Inmaturi. Fíjate, hemos conocido las historias de cómo acabar con el Strigoi, ¿no? Esas estacas en los corazones, esos cementerios de Strigoi que hemos descubierto incluso mientras estaban desenterrando en algunas zonas de Bulgaria. Pero es que en Japón hay un rito muy particular para evitar que la mujer embarazada que muere durante el parto se aparezca a los vivos para reclamar venganza. Y es directamente cortar el cordón umbilical del bebé y colocarle al feto en brazos y enterrarla de esta manera, para evitar que siga manifestándose después desde el más allá. Cuentan incluso que cuando la mujer embarazada muere y no se ha practicado correctamente el rito para evitar que se convierta en ubume, lo que hay que hacer es colocarle un peluche, un muñeco de pequeñas dimensiones al cadáver y volver a enterrarla, para que si despierta al abrazar y sentir que tiene consigo algo, crea que es su bebé, poder engañarla y evitar así que continúe atormentando a los vivos. Y es que hay zonas del Japón feudal, o sea, del Japón rural, zonas, poblaciones pequeñas, donde todavía hoy
cuando muere una mujer o cuando muere incluso el feto, cuando muere por causas naturales, se llega a creer que puede convertirse en ubume esta mujer cuando muera. Incluso cuando una mujer fallece, ¿no?, estando embarazada, hay que llevar a cabo este tipo de rituales para evitar ese regreso. Porque, es más, hay quien cree, hay un enigma médico, ¿no? Un enigma médico que es la muerte súbita del lactante, que nadie sabe todavía muy bien cómo explicar. Niños de menos de un año que fallecen en la cuna, ¿no? No saben si por asfixia, no saben qué elementos. Pues en algunas zonas todavía se cree que las ubume regresan del más allá para llevarse las almas de estos niños y que son ellas las que producen este síndrome de la muerte súbita del lactante. Porque está en la cultura ancestral. Yo recuerdo una conversación con Guillermo del Toro, uno de los maestros del terror, ¿no? Y me preguntaba, ¿tú por qué crees que el terror japonés, la iconografía es tan diferente? Yo le contestaba lo que yo pensaba, yo creo que él me dijo que estaba de acuerdo, era primero siglos de ese tipo de visiones, una iconografía que no se ha contaminado por Occidente, ojo, importantísimo, es decir, en Occidente, hoy en día con la globalización todo está contaminado de todo, pero se mantuvo más o menos virgen respecto a unos códigos que más o menos la cultura anglosajona y la hispanohablante mantenemos relativamente parecidos. Sin embargo, el mundo de Japón, como buena isla, permanece ajeno. Y luego hay una cosa clarísima, porque precisamente los directores de cine, los dibujantes, en su inmensa mayoría, creían, o tenían en el sustrato genético esa creencia de muchos a su alrededor o en su propia familia. Entonces eso les condicionaba. Cuando llegaba el remake americano, era un intento de transformación de ese terror y de esos códigos al sistema de mainstream que todos ustedes conocen. Y había algo en esa juntura que no encajaba bien. Por eso las películas de terror japonés nos estremecían hasta la médula por lo incomprensible de su diálogo y por tanto era más interesante y más intenso, era lo no visto. Y cuando intentaba Hollywood recrear esas películas, en el fondo lo que hacía era una manufactura, una transformación, un maquillaje que a nadie le convencía del todo, ni a unos ni a otros. Claro, de hecho Occidente ha intentado asimilar culturalmente estas imágenes, ¿no? Estos yurei de los fantasmas atormentados con ropas blancas, con el cabello cayéndoles sobre el rostro. Fíjate, además aquí hay un elemento en las representaciones de la subume en color ya en el siglo XVIII, aparecen las ropas ensangrentadas por debajo de la cintura. Esto es un elemento que tiene que ver evidentemente con el aborto, pero porque también la tradición dice que las subume están condenadas a vagar eternamente por un pantano sanguinolento y cuando regresan vienen con estas ropas manchadas de sangre. Incluso van repitiendo una palabra que es obareu, obareu, que significa nace, nace, como si le imploraran a su pequeña criatura de la que han desgajado que venga del otro lado para sentir casi lo que es la vida, ¿no? O sea, que va gritando nace, nace en su caminar errante fantasmal, porque en el fondo es una condena para ambos, ¿no? La historia del nonato. Fíjate, de hecho hay elementos reales, Iker, que tienen que ver con esta tradición. Hay lugares en Japón donde, y esto es muy curioso, ¿no?, donde hay personas enterradas, personas que fueron enterradas vivas para traer la fortuna, casi mártires que se sacrificaban por los lugares. Este es un concepto que es el del Itobashira, que eran personas que se colocaban sobre los pilares de esos grandes edificios que se iban a construir para atraer, se creía, a la buena suerte. Particularmente los bebés y los fetos, como en muchas culturas, eran considerados especialmente atrayentes de la buena suerte. Y hay un pilar en el río Nagara, un puente que se construye, y cuenta la tradición que se mandó colocar en el pilar a la primera persona que pasara por el puente, ¿no?, por esa zona del río, del Nagara, y quien pasa es una mujer embarazada. Por tanto, la apresan, la colocan en ese pilar, porque además el término Itobashira significa literalmente pilar humano, y allí dejan a la mujer embarazada. Y dicen que desde entonces ese puente es un lugar temible porque la mujer convertida en ubume viene para atormentar, casi como en el cuento de ese gigante que se esconde debajo del puente, ¿no?, para atormentar a todos aquellos que cruzaban ese lugar. En esta investigación que además tú hiciste en un momento muy, muy importante, como nos contaste en tu vida, de muchas tribulaciones, de mucha hipersensibilidad, y que te metes en inmaturia a hacerlo, sí, con esto no sé cómo no he sentido escalofríos buceando en la historia japonesa, ¿no? Porque es todo muy especial. En Japón, concretamente, es todo muy especial. Son fantasmas casi siempre vengativos, casi siempre
como decíamos, atormentados, y que tienen una gran facultad tanto para deformarse como para aparecerse en los umbrales de cualquier lugar, ¿no? No hace falta que sea un bosque abandonado, era la pura casa, y da mucho miedo cuando ves ese entorno con el tatami vacío completamente. Es todo iconográfico. Por cierto, hace no mucho tiempo, usted y yo estuvimos en un sitio donde más o menos cerca de unos pilares se encontró un bebé, ¿no? Sí, sí, y que contaremos pronto, porque nos ha sobrecogido ese O sea, lugar. quiere decirse que todo eso que contamos usted y yo, y que la gente puede decir, ahí están Javi Iker con sus historietas que son milenarias en muchos casos, bueno, luego no tan lejos. Recuerda Cádiz, el cementerio de los niños nonatos, que nos trajo Paco Pérez Caballero en su día, pero esto lo hemos estado tú y yo ahí. Bueno, y en la propia Japón, en Japón, hay una historia que a mí me sobrecogió, que tiene que ver con esto, con el continuar enterrando bajo el suelo fetos para traer la buena suerte, y es que en el año 2018, esto apareció en las noticias de Japón, una familia compra una casa como otra cualquiera, y durante las noches escuchan un rascar en el suelo de la planta baja. Como es madera, piensan que son termitas y llaman a una empresa exterminadora de termitas. Y cuando llega allí la empresa y empieza a levantar el suelo para tratarlo y acabar con las termitas, lo que descubren es que debajo de ese suelo, en el que se escuchaba el rascar, había una serie de fetos metidos en tarros de cristal, en formol, que nadie sabe muy bien qué hacían allí. Sí que se descubre después que más de 80 años atrás había vivido allí un ginecólogo. No se puede hablar de un crimen porque nadie sabe muy bien a quién pertenecieron esos fetos, pero lo cierto y verdad es que debajo de la casa, tal y como se hacía mucho tiempo atrás, estaban colocados estos fetos. Esa familia en el 2018, Javi, me da igual que fuera uno técnico en informática, el otro hiciera satélites y el otro estuviera diseñando tablets. Estoy convencido que el primer sentimiento que les llega